Primero, bueno, vamos a comenzar activando la levadura y vamos a tomar de los ingredientes que lleva la receta una cucharada de harina, otra cucharada de azúcar y un poco de agua. Lo vamos a diluir bien, lo vamos a tapar y dejar reposar hasta que se active la levadura. Bueno, en un bol amplio vamos a incorporar todos los ingredientes. Primero la harina, yo en este caso la tamicé previamente para darle un poco más de oxígeno. Vamos a agregar la sal en los bordes para que no tome contacto con la levadura. Le vamos a agregar el azúcar. Así tiene que quedar la levadura activada como una espuma, parece un mousse. Eso nos da la pauta de que está bien fresca y que no va a fallar la masa. Sacamos un poco el excedente con la misma agua que lleva la receta, pues se lo vamos a agregar todo también ahí en el recipiente, al agua. La leche en polvo. Lo bueno que tiene esto que se hace todo en el mismo recipiente. Un huevo, primero rompemos el ligue. Lo incorporamos. Bueno, ahora vamos a mezclar bien para unir bien la harina, que no quede ninguna partícula suelta. Igual siempre tengan a mano un poco más de agua por si la masa lo requiere, porque va a depender también del tipo de harina que usen, no todas son iguales. Y bueno, mezclamos bien hasta que veamos que ya no queda nada de harina suelta. Bueno, ya una vez que esté integrada bien la masa, en este paso lo que vamos a agregar es la manteca pomada. Manteca pomada es en estado natural, temperatura ambiente. Y vamos a comenzar a unirla bien, que se integre dentro de la masa. Y ahí van a ver que se descontrola un poco, pero bueno, es así ese paso. Bueno, ahora una vez que ya está integrada bien la manteca, vamos a proceder a amasar. Yo lo voy a hacer de forma manual. El que utiliza un robot de cocina lo va a hacer mucho más rápido. A mí aproximadamente me llevó 12 minutos. Está bueno darle golpes cuando las masas tienen manteca o aceite. Y tiene que quedar un bollo liso y homogéneo. Así tiene que quedar. Ahora en el mismo recipiente le vamos a agregar un poquito de aceite, vamos a colocar el bollo ahí y luego lo vas a tapar hasta que duplique su volumen en un lugar templado. A mí aproximadamente me habrá llevado 1 hora o un poquito menos. Todo va a depender del calor de la cocina que ustedes tengan.
Bueno, ya duplicó el volumen la masa, una masa espectacular, bien lisa. Y ahora vamos a proceder a armar los panes. Desgasificamos bien. Y yo en este caso lo que voy a hacer es dividir la masa en dos. Voy a hacer 2 panes. Bueno, ya la masa estirada, comenzamos a armar los panes con las aceitunas que son rellenas con morrón, uno de los extremos, el más largo. Ahí vamos haciendo una fila con las aceitunas. Después le vamos a agregar el jamón y algunas pasas, unas buenas pasas, y vamos a ir enrollando. Lo van a ver bien en el video. Bueno, ahora vamos a dejar descansar media hora tapado para que se vaya elevando un poquito más antes de ir al horno. Bueno, ya acá están los 2 panes armados. Con esta masa rinde muchísimo. Ahora lo vamos a llevar a horno precalentado, no se olviden, 180 grados por el término de 30 minutos aproximadamente, hasta que tengan un colorcito. No los pasen porque después si no se les puede secar la masa. También se pinchan para que vaya sacando el vapor y no se inflen.
Bueno, acá ya están los 2 panes salidos del horno con este color súper dorados. Mire la pinta que tiene. Ahora vamos a proceder a cortarlos para que puedan ver su interior. Se los dedico a todos los venezolanos y venezolanas que están por todo el mundo. Y bueno, yo ya me voy despidiendo. Agradecerles por estar en este pequeño canal, que por ahora es pequeño, pero cada día somos un poquito más. Que terminen lo mejor posible el 2020, que fue un año muy difícil para todo el mundo, y que el 2021 sea un año mucho mejor, unidos, con mucha salud. Y bueno, qué mejor que seguir cocinando, que esto es un cable a tierra para muchas personas y también para una salida laboral. Les mando un beso enorme desde mi país, Argentina, que amo tanto, y gracias, gracias, gracias a todos por estar ahí. Besos. Chao.